y lo enlazas como puedes. El Estado no puede abdicar de sus funciones. El Estado lleva mucho tiempo desmantelándose. Hay muchas inercias políticas para su desmantelamiento. El Partido Socialista está demostrando ahora, desgraciadamente, los partidos nacionalistas, los independentistas, los propios comunistas. El Estado tiene que estar presente, tiene que estar fuerte, tiene que estar activo, tiene que estar preparado para cualquier actuación, en cualquier rincón del país y en cualquier materia. Por ejemplo, la alta inspección de educación o cualquier otro tipo de alta inspección. O la policía o la Guardia Civil. Tienen que operar con tranquilidad, no tienen que pedir permiso absolutamente a nadie. Y aquí, ¿qué ha ocurrido? Que como el Estado lleva una inercia de tener que pedir permiso, a la gente le ha sonado hasta cierto punto lógico que el presidente del gobierno dijera que sea la comunidad autónoma la que pida lo que quiera pedir. ¿Cómo que pida lo que quiera pedir? El Estado actúa y punto. Se viene directamente aquí y se pone en marcha los mecanismos que tiene, que son muy poderosos. Hoy hay más Estado en un pueblo francés que tenga un centro de Instituto Cervantes que en algunos pueblos de Barcelona, o de la provincia de Barcelona o del País Vasco. Es una barbaridad. El Estado se está retrayendo y la barbaridad se multiplica por mucho en cuanto a dolor como español cuando el propio gobierno es el que está retrayendo el papel del Estado. Por lo tanto, hay dos circunstancias para mí capitales para aprender de lo que ha ocurrido respecto del Estado. Un presidente que por puro tacticismo partidario utiliza el Estado a su propio beneficio, y lo hemos visto, ha tomado el poder de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional, del Banco de España, de la Televisión Española y tantos otros órganos o organismos que tienen que ser neutrales, pero además ha hecho del Estado una moneda de cambio con los independentistas y con los nacionalistas. Cuando habla del Estado, la primera encarnación del Estado en este caso no es el rey, sino el presidente del gobierno. De la Administración General del Estado. De hecho, las comunidades autónomas también son Estado. Pero la Administración General del Estado, que es la que tiene todas las competencias en materia de seguridad o en materia de emergencia, es la que tendría que haber actuado, por supuesto. Y aparte, luego recabando el apoyo de quien corresponda. La Generalitat Valenciana tiene sanitarios y tiene bomberos, como la de cualquier otro lugar de Pero España. no tiene ejército, claro. No tiene ejército. Cataluña todavía tiene policía. Es que Valencia no tiene ni policía autonómica. No existe la policía autonómica. ¿De quién tenemos que tomar decisiones respecto de lo que es la presencia física de autoridad y de agente sobre el terreno? Con capacidad, pontones, hospitales de campaña, helicópteros, camiones con tanques de agua, etcétera. Todo esto que significaba una acción rápida del ejército no se ha visto. Ha brillado por su ausencia. ¿Y fue vacío de poder o fue cálculo político? Es decir, ¿fue una decisión premeditada o esas horas él venía de la India, venía tarde porque había alargado la agenda privada, le pilla volando la dana? Esa combinación de factores, la combinación de factores de una inercia de desmantelamiento del Estado con un tacticismo político que es una cosa absolutamente vergonzosa y escandalosa. Es un escándalo que ante una tragedia de semejante magnitud se actúe de esa manera. El Estado funciona sin el presidente del gobierno. O sea, que esté volando da exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si nos invade alguien, el ejército no va a actuar si está volando el presidente del gobierno en ese momento. Es un absurdo, ¿no? ¿No? O vamos a negociar con la comunidad autónoma invadida a ver si están dispuestos a que enviemos al ejército. El ejército actúa directamente porque tiene mecanismos para poderlo hacer dentro de los parámetros de la democracia y la Constitución. Tanto no tiene nada que ver con que estuviese volando. Y no olvidemos tampoco que la Agencia Estatal de Meteorología es del Estado, como dice su propio nombre. Tiene 150 años de historia. Que la Confederación Hidrográfica es del Estado, tiene 100 años de historia. Y cuando digo 150 años de historia, 100 años de historia, significa que hay una cantidad de datos estadísticos, de realidades que se producen cuando ocurren ciertos fenómenos meteorológicos que están completamente acumulados ya. En aquel tiempo, bolígrafo y papel, ahora por ordenadores, con capacidad de tomar decisiones per se, o por lo menos hacer simulaciones a corto y medio plazo de lo que puede ocurrir. Es la agencia la que sabe el agua que va a caer y en dónde. Es la Confederación la que sabe, cuando cae una cantidad de agua determinada en un punto determinado, qué puede ocurrir. No se trata de enviar un burofax, no se trata de enviar un mail, se trata de llamar por teléfono al presidente del gobierno, el presidente de la Confederación. Se trata de llamar por teléfono al presidente de la comunidad autónoma, el presidente de la Confederación. Se trata de activar con todos los alcaldes cualquier tipo de medida que ponga en marcha rápidamente cualquier situación de este tipo. Estamos hablando de cerca de 30 alcaldes, 32 alcaldes, a una media de 10 concejales, estamos hablando de 500 autoridades, concejales, alcaldes, la policía local. ¿Cómo es posible que toda esa gente no haya sido coordinada? ¿Cómo es posible que no haya habido un mando único decidiendo sobre semejante cantidad de autoridad local, sobre semejante cantidad de agentes de la seguridad ciudadana y sobre la cantidad de gente que podía estar actuando desde el propio ejército, más todo lo de protección civil, más los bomberos,
más los voluntarios, que también está previsto en las leyes, su coordinación desde el principio. Ha faltado mando único, ha faltado voluntad política, ha faltado la presencia del Estado. A Teresa Rivera todavía la han premiado. Incomprensiblemente. Me parece un auténtico escándalo desde cualquier punto de vista que un político de estas características se haya ido nada más y nada menos como vicepresidente de la Comisión Europea después de ver lo que ha pasado con dos grandes departamentos de su propio ministerio, la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido el presidente Del gobierno, de la Generalitat? del gobierno actuar rápidamente y de la Generalitat pues obviamente exigir al gobierno que actuase rápidamente, pero el presidente del gobierno actuar rápidamente sin preguntar a nadie, en todo caso informando. Le informo de que el gobierno se ha puesto en marcha, le informo de que va a tener con nosotros la coordinación que corresponda, le informo de que el gobierno de España, sobre todo los ministerios más importantes al respecto, fundamentalmente el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio también de Medio Ambiente, el Ministerio incluso de Sanidad, de infraestructuras, nos desplazamos al territorio y de allí nos saldremos hasta que la situación no esté controlada, a los efectos de la dureza de la vida que tantos conciudadanos nuestros desde ese mismo instante han empezado a tener por todo lo que ha ocurrido. Una tragedia natural no deja de ser un marrón para un político. Parece que la gente... Bueno, es una tragedia natural y la tragedia natural es que forma parte del día a día. Es que además hay otra cuestión creo que también muy importante. Desgraciadamente en estos últimos años parece que la política sea una cosa divertida, de discursos huecos, de redes sociales, de titulares de prensa. Churchill no podría hacer política. Por supuesto, ni los grandes políticos de la historia. O sea, eso no es política, eso es pasárselo bien. A la política uno no viene a pasárselo bien, viene a trabajar y a estar preparado para los grandes momentos que puedan surgir y surgen los grandes momentos. Porque la vida es muy compleja, porque este país es muy grande, porque hay situaciones de lo más variopinto. Yo he tenido incendios, he tenido alguna riada, he tenido un accidente. De Ontinyent, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, muchas cosas. Y hay que estar para eso. Al político se le exige que esté todos los días intentando gestionar bien las cosas, preparar bien las cosas, proponer bien las cosas, pero además estar preparado con toda la administración de su alrededor para circunstancias, digamos, extremas y actuar en situaciones extremas. Salvando todas las distancias, por supuesto, porque en el tema de Valencia hay víctimas mortales, pero hay un cierto paralelismo entre lo suyo y lo de Valencia. Quiero decir, lo suyo fue una operación de acoso y derribo, usted tenía proyección nacional, la Comunidad Valenciana era un feudo del PP, ahora también es un feudo del PP. No sé si hay eso, cálculo Bueno, eso político. depende de... Esa pregunta habría que hacerse al Partido Socialista. Y a Compromís, ¿eh? Porque los primeros que salieron a la calle fueron los de Compromís. Y no olvidemos que muchos alcaldes de estas áreas también son del PSOE y de Compromís. Sí, lo digo porque... Con usted también, fue Chimo Puig y Mónica Oltra. No, por supuesto. ¿El karma existe? Lo digo por cómo ha acabado el tema de Mónica Oltra. No, vamos a ver, no, yo no creo en el karma, en absoluto. Yo creo que la historia es... Yo tampoco, pero es esa ya, expresión. sí. No, la historia es lineal, va hacia adelante siempre, ¿no? Pero bueno, lo que le ha pasado a Mónica Oltra es como lo que le pasó a Rejón, ¿no? Que al final estás contra tus propias veleidades. Y la política no es veleidad, la política no es frivolidad, la política no es atajos para llegar a los sitios, la política no es la destrucción del de enfrente, la política no es contar cosas porque quedan bien en un entorno y un edito determinado, la política es colegios, es hospitales, es carreteras, es generación de empleos, prosperidad, es expectativas, es mejorar la vida de la gente, es transporte público, es túneles, es aparcamientos, son semáforos cuando era concejal de tráfico. Claro, la política no es estar todo el día diciendo qué bien lo hacemos y qué majos somos, no, hay que poner semáforos, hay que hacer túneles o hay que hacer aparcamientos como cuando yo era concejal de tráfico, o hay que hacer el metro o hay que hacer el tranvía como cuando era presidente de la MT, o hay que hacer renovar la flota de autobuses. Eso es la política. No qué bonito es todo y qué agradable es todo y qué fenomenal es todo, que esto es muy de la izquierda. Criticar mucho al de enfrente, pasarse el día diciendo qué bonito es lo que estamos diciendo nosotros, creando esta generación woke que es despierta para adormecernos, porque es la gran paradoja. La teoría woke significa despierta en inglés, pero realmente es despierta que yo voy a dirigir esto y te voy a adormecer. Tú ya no pienses en nada. Todo lo que mola, todo lo que es divertido, te lo voy a contar yo. Y a partir de aquí yo criticaré a aquellos que piensan que lo divertido no mola. Claro, así no se hace política, que es lo que está pasando en España. Nadie está al frente de nada. Llevamos un montón de años sin gobierno.
un Estado que se está desmantelando para seguir manteniendo a alguien por el mero interés de seguir siendo presidente del gobierno. Mucho tiempo, ya demasiado tiempo sin tener gobierno. ¿El wokismo existe? ¿Es Hombre, la claro que sustitución existe. de la izquierda Del clásica? comunismo, claro. Cuando cae el muro de Berlín, los de la izquierda dicen, ¿y ahora qué hacemos? Sí, es cierto. Ahí ¿Qué se unen mentira? todos los germano-orientales querían salir, no los Esa germano-occidentales es otra, entrar. que hay que intentar explicar a los jóvenes, porque los jóvenes no saben muy bien que cuando cayó el muro de Berlín cayó empujado desde aquella parte de allá, desde la parte de los comunistas que estaban desesperados por vivir bajo la presión y la opresión de la izquierda comunista. A todo esto, claro, el comunista es la izquierda radical, o sea, que eso existe y ha existido. Bueno, China es comunista, Corea del Norte es comunista, Cuba es comunista, Venezuela prácticamente es un pseudo comunismo populista caribeño extraño, ¿no? Pero esa es la realidad. Les cae el muro de Berlín y dicen, ¿y ahora qué mentiras contamos? Porque el comunismo es una pura mentira, una pura ficción. Y entonces empezaron a inventar cosas. Recuerdos nucleares no. Eso fue la primera gran mentira, cuando en Rusia no paraban de construir nucleares a diestro y siniestro, y si no, Chernóbil lo que ocurrió, ¿no? La central nuclear que les reventó a ellos, a los comunistas. Pero en cualquier caso, esa mentira permanente y constante. Y ahora estamos en el wokismo, que curiosamente viene del lado capitalista, de la gente que se aburrió en el lado capitalista del capitalismo, que es de Estados Unidos, pero que han comprado a la izquierda con una facilidad pasmosa. Oiga, además, durante toda la Guerra Fría, los medios y los intelectuales miraron a otro lado, porque hubo Berlín en el 47, si no recuerdo mal, 53, no, Berlín, luego Hungría en el Bueno, 53, sí, sí, Checoslovaquia en el sin 68, parar. Polonia en el No, 80. desde luego, claro. ¿Dónde estaban los intelectuales Y bueno, y Cuba, progresistas? y Cuba. Todo el mundo se iba a fumar puros. Todos los de izquierda se iban a fumar puros allí con Sí, Fidel hasta Castro. algún premio Nobel de literatura de Sí, sí, Colombia, así sí, es, así es, sí, sí. Y sí, se lo sí. pasaban muy bien y justificaban aquella dictadura, ¿no? No, no sé exactamente muy bien por qué, pero tienen ese chip, ese tic de defender el comunismo y defender las teorías totalitarias y de este corte. O sea, por ejemplo, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de dictadura. Ellos no. Si, por ejemplo, ocurre en Venezuela, en vez de ser un personaje como es de izquierdas, fuese un personaje de derechas, estarían todo el día en la calle, además criticándonos a nosotros por lo que está pasando en Venezuela, cuando estamos absolutamente en contra de cualquier circunstancia que signifique dictadura. Por eso está la figura de Churchill. O sea, la grandeza de este gran personaje, como tantos otros, por ejemplo, los creadores de la Unión Europea, del mercado común en su momento, etcétera, los Adenauer y los de Gasperi, la grandeza de Churchill es la defensa. Ahora a lo mejor es más fácil o más difícil, pero bueno, estamos hablando de los años 40. La defensa del proyecto de la democracia liberal, que es una cosa que empieza a cristalizar sobre el 19 y que es el gran producto del parlamentarismo, ¿no? La democracia liberal. El ataque es de los comunistas y de los nazis, porque hay que explicarle a la gente también que la democracia liberal te está atacada siempre por un lado y por otro, ¿no? Y la democracia liberal emerge sobre las grandes dictaduras, demostrándose como el camino viable de prosperidad y dignidad de la persona, la defensa de la identidad. Bueno, pues ¿cómo vuelven a atacar? Porque odian a la democracia liberal. El wokismo es odiar la democracia liberal, como lo odió el nazismo y como lo odió también el comunismo, con nuevas versiones, nuevas circunstancias y nuevos líos. Los populismos odian la democracia liberal. Le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿62 o 63 años? 62 del 62. O si tiene 62, todavía está a Nació, tiempo. nació en el 62. Está a tiempo de volver, porque a Churchill lo hicieron Exacto. primer ministro de un país en guerra con 65. Aquí Así jubilamos es, a así los es. 65. Y ha cumplido Bueno, 150 y Adenauer años. tenía 81, creo. Y ha cumplido 150 años de su nacimiento hace muy pocos días, efectivamente. Oiga, ¿es más fácil ser de izquierdas que de derecha? Es más fácil, pero es mucho mejor, desde mi perspectiva, defender con complejidad las ideas que trae el centro derecha. ¿Me lo parece? Las que usted dice en su libro, ¿no? Liberalismo, humanismo cristiano, conservadurismo y Las tiene reformismo. aquí, es verdad. Sí, sí, sí. Son los 4 pilares que me encanta poder y disfruto desarrollar políticamente, éticamente, desde cualquier tipo de perspectiva, analizando cada cosa de la vida, viendo si por estos caminos es mejor hacer una cosa o la otra. Si tú pasas por el tamiz del conservadurismo, ciertas cuestiones y dices, oh, vamos a conservar lo que realmente es bueno, y hace que seamos un país serio, una civilización con mucha potencia, que tiene mucha historia. Si de repente pasa una cuestión económica, no, vamos a pasarlo por el tamiz del liberalismo, prefiero que sea el mercado y que no sea un loco de izquierdas que intervenga la economía.
Si pasamos por el tamiz del humanismo cristiano, vamos a buscar la dignidad de la persona, la expectativa y la trascendencia. Si pasamos por el tamiz del reformismo, prefiero la reforma a la ruptura absurda o a la revolución que no iba a ninguna parte. Reformemos aquello que tenemos que reformar y limar para seguir mejorando. Fíjese, en una pequeña, digamos, digresión al respecto. Son 4 ejes que además se conllevan muy bien entre ellos, porque se habla del pasado, del presente y del futuro, porque se habla de las decisiones de la persona en libérrima opción de tomar decisiones, porque se habla de la trascendencia del ser humano y porque se habla de que es mucho mejor siempre de lo anterior sacar lo bueno e ir mejorando y perfeccionando aquellas cuestiones que puedan, por el tiempo, por las circunstancias, haber ido empeorando. De hecho, usted dice que Francia guillotinó a un rey para acabar poniendo a un emperador. Bueno, eso lo dice el escritor. Sí, cierto, bueno. Pero está en el libro, eso dice el Está en el escritor, libro, efectivamente, cierto. pero está muy bien traído. Y es verdad, un emperador que fue sanguinario. Sanguinario porque, bueno, Napoleón, se habla mucho de Napoleón, pero Napoleón Yo tengo una vena bonapartista, me temo, pero con mis dudas. pero hay que pensarlo, lo Sí, que fue sí, sí, aquello, es ¿eh? cierto. Como laminó países enteros, destruyó pueblos, los quemó, los arrasó en España, por ejemplo, porque buena parte de la tragedia, digamos, del patrimonio cultural español fue Se por lo llevaron los culpa de las, franceses, sí, sí. de las hordas napoleónicas que pasaron por aquí y las destrozaron. Es verdad que ganamos en Bailén porque iban cargados de botín, ¿eh? O sea, sí, Seguramente, sí, y no sí. corrían suficientemente porque tenían mucho que proteger. Y el padre de Víctor Hugo creo que también, que era un general bonapartista, creo que también se llevó bastantes cosas, ¿no? Por eso cuando se habla de estas cosas, efectivamente, me parece muy acertada la acepción o la propuesta que hace en ese aspecto, De Javier. hecho, yo añadiría que llevan 5 repúblicas y no están para tirar cohetes, de Desde hecho, luego, todas inestables. el lío que tienen ahora es bastante considerable. Por eso la estabilidad de España se había conseguido y se la han cargado. De ahí la idea del libro, Reenfocando España. Se la han cargado porque no les apetecía que esto funcionara. Los de la izquierda radical no les apetecía. Los nacionalistas independentistas no les apetecía. Los filoetarras ni te cuento, no les apetecía. Entonces tenían que desenfocar España, tenían que aplicar una agenda ideológica para volver de repente a poner las cosas fuera de su sitio y empezar una nueva historia, ¿no? Que nadie nunca contó y porque nunca fue realidad. Esa es la gran pena, porque España iba como un tiro. España estuvo a punto de hacer el sorpaso en términos políticos italianos, pero en términos de PIB, a Italia, que es un país No recuerdo. con más habitantes que España, con una tradición industrial en pequeñas y medianas empresas de altísima tecnología y altísimo diseño. 1 de cada 4 productos del mundo de alto diseño se fabrica en Italia, y España estuvo a punto de superar a Italia. Y España era el primer inversor en Iberoamérica. Superamos a los norteamericanos y a otros países del mundo que invertían en Iberoamérica. Y de repente pasó lo que pasó. Llegó Zapatero y nos destruyó absolutamente. Se lo iba a preguntar, ¿todo empezó con Zapatero? Todo empezó con Zapatero, sin lugar a dudas. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista no haya generado liderazgo? Usted habla pues, con respecto de Felipe González. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista no haya generado liderazgos sólidos desde Sí, Felipe González? es bastante liderazgos sólidos con criterio y con sentido común. Es bastante Y curioso, sí. honestos, Y añadiría. honesto, sí. Es bastante curioso, sí. Yo creo que las primarias, que también lo digo en las preguntas que me hace Javier Mas en el libro, yo creo que las primarias han hecho mucho daño a los partidos políticos tradicionales. Hemos implementado un sistema que nada tiene que ver con lo español, porque en Estados Unidos, hay que explicarlo una y otra vez, las primarias es para elegir al candidato, no al presidente del partido. Y cuando hay un candidato y pierde el candidato, esas primarias han desaparecido. En cambio, aquí eliges al presidente y el presidente construye de arriba abajo el proyecto político. A lo mejor ahí tiene que ver algo también con la desaparición de los partidos tal y como los hemos conocido en las primeras décadas de la democracia.